Bueno, tendremos entonces este otro diagrama anatómico, principalmente de los senos venosos durales en un corte axial, que también vamos a desarrollar durante la charla, donde en el esquema o el diagrama 1, la figura marcada con el número 1, vamos a tener el seno intercavernoso anterior. En el 2 vamos a tener el seno cavernoso propiamente dicho. El 3 vamos a tener el seno intercavernoso posterior. Vamos a observar adelante. Vamos a tener entonces con el número 4 el plexo tálmica superior. 6 vamos a tener acá representado el seno esfenoparietal. 7 vamos a tener el plexo del forámeno del agujero oval. En el 8 vamos a tener el plexo pterigoideo. 9 tendríamos el seno petroso superior. El 10 tendríamos el seno petroso inferior. No me deja señalar adecuadamente. No me deja, es que como que se traba. Mira, por ejemplo, ahí se perdió el cursor. Es como si esta pantalla que está acá estuviera aquí. Mírame, es como si pásate todo. Ok. Ya. Dale, clic. Ya estamos bien. Ok, gracias. Pues, 11 tendríamos entonces el bulbo de la yugular. 12 vamos a tener el seno sigmoides, el seno transverso. Este sería entonces un corte sagital, donde vamos a observar, acá marcado con el 2, vamos a tener el seno cavernoso. En esta figura 4 vamos a tener el plexo basilar o el plexo del clivus. Con el número 5 vamos a tener la vena oftálmica superior. Con el 8 vamos a tener el plexo pterigoideo. 9 vamos a tener el seno petroso superior, seno petroso inferior. Con el 12 vamos a tener el seno sigmoides, seno transverso. Y la vena oftálmica inferior, que estaría representada acá con el 14. Comenzando a hablar entonces de las venas extracraneales, vamos a tener unas venas del cuero cabelludo y unas venas emisarias. Dentro de esas, las venas del cuero cabelludo van a estar conectadas por medio de estas venas emisarias con los senos venosos durales. Vamos a tener unas venas emisarias parietales que van a pasar a través de canales prominentes de los huesos parietales y se van a localizar por delante de la sutura lamboidea o ambos lados de la sutura sagital. Vamos a tener también unas venas emisarias mastoideas que reciben la sangre de las venas auricular posterior y de la vena occipital y van a pasar a través de los agujeros mastoideos drenando al nivel del seno sigmoides. Y tenemos otras venas del cuero cabelludo que se van a comunicar con las venas oftálmicas. Tenemos entonces que las venas del cuero cabelludo en las angiografías se van a opacificar muy raramente en los estudios normales. Este es un ejemplo, una angiografía con un corte lateral, donde vamos a observar acá marcado con el número 2, las venas del cuero cabelludo, que en este caso particular están opacificadas. Este es un paciente con un síndrome del nevus azul, con múltiples angiomas venosos. En este caso, el número 1 nos está marcando un sinus pericráneo que tiene el paciente. Y acá tendríamos entonces esas venas del cuero cabelludo. La opacificación entonces en la angiografía en la fase venosa puede suceder en malformaciones arteriovenosas, en neoplasias del cuero cabelludo y del cráneo, en sinus pericráneo, como es en el caso de este paciente, en aumento de la presión intracraneal y en alteraciones oclusivas de los senos durales. Tenemos entonces también las venas orbitarias, donde la sangre de la órbita va a drenar habitualmente hacia posterior a través de la vena oftálmica superior y de la vena oftálmica inferior. Estas dos estructuras entonces normalmente suelen formar una confluencia venosa común que drena directamente a la parte anterior del seno cavernoso. A veces en las angiografías en las fases venosas podemos tener una tenue opacificación de esa vena oftálmica superior, pero una opacificación densa o persistente de esas venas oftálmicas nos va a llevar a pensar que el paciente puede tener alguna
patología o que es anormal, entonces debemos pensar en malformaciones vasculares o en oclusiones de los senos venosos durales. En esta imagen, digamos como es una vista desde superior, vamos a tener entonces acá esta estructura donde tenemos el nervio óptico, tenemos acá que es el seno esfenoidal, seno etmoidal, tenemos el nervio etmoidal posterior entre ellos, acá tendríamos entonces el seno cavernoso y tenemos la vena oftálmica superior drenando o llegando al seno cavernoso. Vamos a tener entonces en esta imagen otras estructuras. En este nivel tendríamos el músculo elevador del párpado superior, el músculo recto superior de los ojos. Acá tenemos el nervio abducens entre el recto superior y entre el recto lateral. Esta es un estudio, una angiografía en fase venoso lateral, donde podemos comparar la imagen que les mostré anteriormente o este diagrama con cómo veíamos estas estructuras en una angiografía. Tenemos marcado con el número 1 el seno petroso inferior, tenemos el plexo venoso del clivus a este nivel. Con el 3 tendríamos entonces la estructura del seno cavernoso. Tenemos el seno petroso superior, que sería esta estructura, la vena oftálmica superior, que la tenemos acá, tenemos el seno esfenoparietal, tenemos a este nivel marcado muy tenuemente o pacificado muy tenuemente el plexo venoso pterigoideo y más posterior el plexo suboccipital y vertebral. Entonces podemos, digamos, como comparar este diagrama con esto que podemos encontrar en una angiografía. Tenemos este otro estudio, pero ya es una vista antero-posterior que nos va a mostrar también ese llenado de los plexos venosos basilares. Tenemos entonces con el número 1 marcado muy tenuemente el seno petroso inferior. En el 2, donde ya lo podemos observar mucho mejor, vamos a tener el plexo venoso del clivus. En el 3 vamos a tener ya el plexo venoso cavernoso. Tenemos acá en el 4, este sería el lado izquierdo, acá en el 4 tendríamos el plexo intercavernoso. El 5 vamos a tener el plexo, el seno petroso superior. 6 vamos a tener entonces la vena oftálmica superior. Y a este nivel tendríamos entonces el seno esfenoparietal y el plexo pterigoideo. Tenemos entonces también unas venas faciales que van a drenar principalmente a las venas yugulares. Dentro de estas vamos a tener la vena facial anterior, que es esta estructura que vemos acá en este diagrama, perdón, y como podemos observar van a ser en el ángulo nasoorbital y se van a estomosar o va a recibir drenaje de la vena angular, que esta a su vez se van a estomosar tanto con la vena oftálmica superior como con la vena oftálmica inferior, como podemos ver acá. La vena facial va a descender entonces oblicuamente a través del rostro y a nivel del borde inferior de la mandíbula, cruzando el macetero, se va a incurvar hacia posterior para unirse, como podemos observar acá, con la vena retromandibular. Entonces, esta unión de la facial y la vena retromandibular van a dar la vena facial común que va a drenar a la vena yugular interna. A nivel del ilioides va a darse entonces este drenaje a la vena yugular interna. Acá podemos entonces observar otras conexiones importantes. Como les comento, esa anastomosis de la vena angular a través de la superior, de la vena oftálmica superior y de la vena oftálmica inferior, ambas llegando entonces al seno o al plexo cavernoso. Tenemos entonces el plexo pterigoides. Tenemos esa formación que ahorita les voy a explicar con más detalle de la vena retromandibular a través de la mandíbula, a través de la maxilar, perdón, y de la vena temporal superficial, como podemos observar acá. Y vamos a tener entonces un diagrama o una disección lateral anterior de cuello. Acá tenemos a este nivel la glándula submaxilar. Acá tenemos la vena retromandibular. Acá tendríamos entonces la vena facial, que va a ir a cruzar oblicuamente el rostro, acá formando entonces la vena facial común a través de la vena facial y la vena retromandibular, y su drenaje, que puede verse acá a nivel de la vena yugular interna. La vena facial anterior va a recibir entonces unas venas tributarias de la órbita
de los labios, de los músculos faciales y de la región submentoniana, y ocasionalmente también de las venas linguales y venas tiroideas superiores. Y va a tener múltiples interconexiones con el plexo venoso pterigoideo a través de la vena facial profunda y con el seno cavernoso por las venas angular y posteriormente con la vena oftálmica superior e inferior. La vena facial profunda va a conectar la vena facial anterior con el plexo venoso pterigoideo y va a recibir tributarias tanto del paladar, de la región temporal profunda, de los maceteros, de la boca, de los dientes y de las órbitas. El plexo pterigoideo va a tener múltiples anastomosis con el seno cavernoso y con otras estructuras venosas intracraneales a través de las venas emisarias esfenobasales que pasan a través de los agujeros oval, del espinoso redondo menor y del rasgado. Solo algunas venas tributarias se pueden observar adecuadamente en las angiografías en las fases venosas, pero el plexo, digamos, pterigoideo, como está marcado acá, suele verse como una fina red vascular que se va a encontrar a nivel del espacio masticador. Tenemos entonces, en resumen, lo que les venía contando, el plexo pterigoideo se va a drenar entonces en un pequeño tronco que va a ser la vena maxilar, y esta, cuando se une a la vena temporal superficial, van a formar entonces la vena retromandibular, que unida a la vena facial anterior va a drenar a la vena yugular interna. Y también vamos a tener unas pequeñas tributarias de la vena retromandibular que se va a unir a la vena auricular posterior para formar o para drenar conjuntamente a la vena yugular externa junto con la vena occipital. Tenemos entonces acá este dibujo donde se esquematiza mejor lo que les estoy comentando. Acá tenemos entonces el inicio de la vena oftálmica superior, acá tendríamos la vena angular, tenemos la vena facial anterior a este nivel, acá tendríamos entonces la vena facial profunda, el plexo pterigoideo, acá tenemos entonces la vena temporal superficial, tenemos la vena maxilar, que juntas van a formar entonces la vena retromandibular, esta se va a unir a la vena facial anterior, van a formar la vena facial común y drenando entonces hacia la vena yugular interna. Las venas submentonianas y facial anterior se van a unir para formar la vena facial común. Y tras recibir tributarias de las venas tributarias de las linguales, submentonianas y región tiroidea, la vena facial común se va a unir a la vena yugular interna a la altura del hueso dioides. Tenemos entonces, finalmente voy a mencionarles muy poco pues, de las venas del cuello, pero vamos a tener en grandes rasgos las venas yugular externa, que va a estar formada por una rama anastomótica de la vena retromandibular, como les mencioné anteriormente, y adicionalmente de la vena auricular posterior y de la vena occipital. Acá podemos entonces observar mejor, digamos, en esta disección, donde vamos a tener el esternocleidomastoideo, tenemos la vena yugular externa cruzándolo oblicuamente. Va a recibir entonces venas tributarias del cuero cabelludo, del pabellón auricular y de estructuras faciales profundas. Y va a ser un vaso que va a variar considerablemente tanto en tamaño como en extensión y va a iniciar generalmente debajo del ángulo mandibular y desciende, como les menciono, cruzando oblicuamente el músculo esternocleidomastoideo para finalizar uniéndose a la vena subclavia. En cuanto a la vena yugular interna, este nos va a proporcionar el drenaje del cráneo, el cerebro y la mayor parte del cuello. Va a iniciar en la pars vascularis del agujero yugular como una continuación caudal del seno sigmoides y va a cruzar hacia abajo por el espacio carotídeo, siendo posterolateral a las arterias carótida interna y común. Va a terminar entonces uniéndose a la subclavia para formar las venas brachiocefálicas. Acá tenemos entonces esta representación donde tenemos ambas venas yugulares internas uniéndose entonces a la subclavia y formando el tronco innominado, tanto izquierdo como derecho, posteriormente la vena cava. Vamos a tener también entonces el plexo venoso vertebral, que se va a formar en el área suboccipital por la unión de numerosos y de pequeños vasos tributarios que se van a originar en los plexos venosos craneovertebrales y en la musculatura cervical. Acá vamos a tener entonces en esta representación vertebral esos plexos venosos vertebrales internos y los plexos venosos vertebrales externos. Acá a este nivel vemos entonces esta configuración circular donde vamos a tener unos plexos anteriores internos y unos plexos posteriores internos.
Van a rodear entonces la arteria vertebral mientras descienden por los agujeros transversos y terminan en las venas brachiocefálicas. La vena vertebral entonces finalmente va a tener muy numerosas interconexiones con los plexos venosos epidurales, va a conectar con el seno sigmoides a través de venas emisarias condilias posteriores y va a tener una anastomosis con las venas emisarias y suboccipitales. Vamos a tener entonces otras estructuras que son las venas diploicas, que van a ser unos canales vasculares que van a estar limitados por endotelio, son unas estructuras que son grandes, irregulares, y que van a cursar dentro de los espacios diploicos del calvarium o de la calota. Estas estructuras entonces no van a tener válvulas y se van a comunicar directamente con las venas meningias, con los senos durales y con las venas pericraneales. Algunas de estas venas diploicas pueden terminar en unas, digamos, en unas estructuras ensanchadas que se conocen como lagunas, y van a formar entonces unas radiolucencias prominentes y que van a tener unos márgenes nítidos que pueden ser identificables tanto en las radiografías simples del cráneo como en las tomografías con una reconstrucción ósea. El flujo entonces va a ser muy lento y generalmente no se van a identificar en las angiografías cerebrales. Acá tenemos entonces este esquema, este diagrama donde nos está representando entonces acá a este nivel el cuero cabelludo, nos está representando también el cráneo, nos está representando las meninges. Acá con el 1 vamos a tener entonces esas venas diploicas de la bóveda craneal que les estaba mencionando. Vamos a tener acá la dura madre, tanto con su capa externa como con su capa interna. La capa externa está como elevada por unas suturas en este diagrama. Vamos a tener entonces las... Ya. Vamos a tener entonces el resto de las capas meninges, tenemos entonces representado con el 3, vamos a tener entonces el 3, la aracnoides, vamos a tener la pía madre, que va a ser la capa más interna, que va a estar en un contacto íntimo con la relación pues ya con el contenido cerebral. Vamos a tener entonces acá a este nivel las granulaciones aracnoideas, como podemos observar, están, digamos como protruyendo acá este espacio que sería el seno sagital superior, este espacio que está representado acá triangular, porque este es un corte coronal. Y pues recordemos que a este nivel se va a dar entonces la absorción del líquido cefalorraquídeo. Y tenemos entonces los senos venosos durales, que van a ser unos conductos limitados por endotelio, que se localizan entre las hojas periósticas, es decir, entre la hoja externa y entre la hoja meningia interna de la dura madre. No van a poseer válvulas, las paredes van a estar desprovistas de tejido muscular, ocasionalmente se pueden identificar pequeños depósitos de grasa en el interior de estas paredes, y van a ser entonces estructuras trabeculadas que son complejas, van a tener numerosos cruces, bandas, cordones y puentes. Van a proporcionarnos entonces el drenaje, van a representar la mayor vía de drenaje de la cavidad craneana y de su contenido, recibiendo entonces afluencia de las venas cerebrales superficiales, de las venas cerebrales profundas, de las meninges y en general de la bóveda craneal. Y se van a comunicar con el sistema venoso extracraneal por una red de venas emisarias que pasan a través de la bóveda craneal y de los agujeros de la base. Tenemos entonces en este diagrama un poco pues como con una vista oblicua los principales senos durales que podemos encontrar. A este nivel vamos a tener entonces el seno sagital superior, el seno sagital inferior, tenemos el seno recto, la confluencia de los senos, acá con el número 4, que también se conoce como tórcula de erófilo. Vamos a tener el seno transverso, que tendríamos, que lo podemos observar mejor acá, tenemos el seno sigmoides y el inicio, pues, o el bulbo de la yugular, como el inicio de la vena yugular interna, que también podríamos ver acá, digamos como en la parte contralateral, el seno sigmoides. Tenemos acá el seno occipital marcado con el 7. Acá a este nivel, entonces marcado con el 17 vamos a ver entonces el plexo del clivus. Acá tendríamos entonces el seno petroso superior, tendríamos entonces el seno petroso inferior como esta estructura más pequeña marcada como el 19, y tendríamos entonces finalmente el seno esfenoparietal.
El seno sagital superior se va a encontrar entonces en una depresión medio sagital poco profunda en la unión de la hoz del cerebro con la dura madre. Se va a originar cerca de la cresta galle, donde se comunica con las venas faciales y con las venas nasales. Se va a arquear hacia atrás y va a ir aumentando progresivamente su diámetro y su calibre a medida que recoge el drenaje de las venas parasagitales, y por lo general suele terminar uniéndose con el seno recto en la confluencia de los senos, a nivel de la protuberancia occipital interna, y va a estar en la línea media durante todo su recorrido. El seno sagital inferior va a ser relativamente más pequeño que el sagital superior, también va a cursar hacia atrás, este lo va a hacer a nivel del borde libre de la hoz del cerebro. Se va a iniciar entonces en la unión de los tercios anterior y medio de la hoz, descansando sobre la cara anterior del cuerpo calloso, y va a recibir tributarias de la hoz, del cuerpo calloso, del cíngulo, de la región medial de los hemisferios cerebrales, y va a terminar uniéndose con la vena cerebral magna o la vena de Galeno para formar el seno recto. Acá podemos ver entonces ese seno sagital inferior, uniéndose entonces finalmente con la vena de Galeno. Tenemos entonces el seno recto, que en este diagrama está representado acá. Esta estructura, tenemos acá entonces esa vena cerebral magna o la vena de Galeno, y a este nivel tendríamos entonces el seno sagital inferior. El seno recto entonces se va a formar por esa confluencia del seno sagital inferior y por la vena de Galeno que tenemos acá. Se va a dirigir posterior-inferiormente por la confluencia de la hoz del cerebro y en la tienda del cerebelo. En el descenso entonces de este seno recto hacia la tórcula o hacia la confluencia de los senos, va a recibir unas venas tributarias vermianas y hemisféricas. Es importante entonces mencionar que en el 15% de los casos puede estar duplicado el seno recto o incluso triplicado. Va a tener una longitud aproximada de 5 centímetros y por lo general va a terminar a nivel de la protuberancia occipital interna, usualmente al nivel pues, donde comienza el seno transverso. Esta confluencia de los senos o la tórcula de Erófilo va a ser entonces la unión del seno sagital superior, del seno recto y de los senos transversos. Los dos componentes principales de esta confluencia de los senos va a ser los senos transversos, tanto derecho como izquierdo, pero la confluencia por lo general va a ser asimétrica y va a tener numerosas variantes. Las venas tributarias también pueden ser muy variables. Este es un diagrama de cómo pueden ser esas variaciones a nivel de la confluencia de los senos o de la tórcula de Erófilo, que va a ser esta estructura acá. En la mayoría de los casos, es decir, en el 45 al 50% de los casos, vamos a tener un seno transverso derecho e izquierdo que va a ser simétrico. En su drenaje, acá tendríamos entonces la parte más posterior o la llegada, el drenaje del seno sagital superior, y acá tenemos el seno recto. Pero en los otros casos podemos tener una predominancia, un seno transverso derecho que es más predominante que el contralateral, o por el contrario un seno transverso izquierdo más predominante en un 10% de los casos. O podemos tener incluso uno de los senos transversos que en su porción proximal sea hipoplásico o incluso aplásico, y en este caso el seno transverso que tiene su porción aplásica o displásica en su región proximal va a estar formado por otras venas hemisalias. En este caso entonces, por ejemplo, en el E vamos a tener un seno sagital superior que va a continuar como el seno transverso derecho, mientras que el seno transverso izquierdo se va a formar de manera independiente por el seno recto. En este caso tenemos un seno sagital superior que se va a denominar como hendido, y en este caso una confluencia de los senos que va a estar trabeculada en menos del 1% de los casos. El seno occipital va a recibir entonces el drenaje del plexo venoso que rodea marginalmente el agujero magno. Va a iniciar en el margen posterior de ese agujero magno y se va a dirigir hacia arriba, hacia la tórcula o confluencia de los senos. Se va a comunicar con la vena yugular interna, el plexo venoso cerebral, el plexo venoso del clivus, a través de múltiples canales de pequeño tamaño. Y en el 2% de los casos, ese seno occipital va a formar un conducto de drenaje principal para el seno sagital superior o para el seno recto. Tenemos los senos transversos, que van a estar contenidos en las inserciones del tentorio a la calota.
se van a incurvar anterolateralmente desde la protuberancia occipital interna hacia los peñascos del temporal, y en ese margen posterior del peñasco del temporal, cada seno transverso va a recibir al seno petroso superior. Después van a girar hacia abajo y hacia medial para dar paso entonces a los senos sigmoides tanto izquierdo como derecho, y van a recibir sangre del seno sagital superior y del seno recto y de vasos tributarios del cerebelo, de las superficies inferolaterales de los lóbulos temporales y occipitales, del tentorio y de la vena anastomótica cortical de la vena. Se van a comunicar entonces con las venas extracraneales a través de las venas emisarias mastoideas, y en el 50% de los casos estos senos transversos van a estar bien formados, pero por lo general van a ser asimétricos en tamaño. En el 75% de los casos el derecho va a ser más predominante que el izquierdo en tamaño, y en el 5 al 20% de los casos puede haber un segmento que es estrecho o un segmento atrésico en al menos uno de los dos senos transversos, como les mostré en el diagrama anterior. Tenemos entonces también el seno sigmoides, que va a ser esa continuación del seno transverso. Van a comenzar cuando el seno transverso deja el margen tentorial, pasando inferomedialmente en una curva suave en forma de S, y de ahí toma su nombre hasta drenar al bulbo yugular. Y van a terminar entonces, lógicamente, donde inicia la vena yugular interna. Y es frecuente que existan numerosas anastomosis entre los senos sigmoides y entre los plexos vertebrales, venas de la musculatura suboccipital y del cuero cabelludo, y con las venas emisarias condilias. Acá tenemos entonces una imagen después de una mastoidectomía. Este es el lado izquierdo. Acá tenemos entonces el seno sigmoides. Acá tendríamos el bulbo de la yugular, tenemos el seno petroso superior, y acá tenemos la vena de la B. Y acá tendríamos entonces, este nos está representando el triángulo de Trautmann, que va a estar, digamos, delimitado por los canales semicirculares hacia anterior, hacia superior, por el seno petroso superior, y posterior por el seno sigmoides. Pero acá tenemos el posterior, pues el lateral lo tenemos acá, pues, y el superior. El posterior, acá. Ah, sí, pues el límite es el posterior. Tenemos los senos petrosos superiores, que van a ir desde los senos cavernosos hacia el seno sigmoides. Van a avanzar a lo largo de la inserción de la tienda del cerebelo en el borde dorsal de los peñascos temporales, y van a tener unas venas tributarias que van a ser las venas petrosas, que drenan la protuberancia y la región superior del bulbo, la vena mesencefálica lateral, venas cerebelosas y venas del oído interno. Acá tenemos entonces una angiografía en fase venosa en un corte lateral, donde nos está mostrando acá este nivel. Tendríamos, digamos, como el final del seno sagital superior. A este nivel tendríamos la confluencia de los senos. Tenemos acá una gran vena suboccipital, que en este caso pues los autores describen que es normal, aunque está aumentada de tamaño. Tenemos acá, acá tenemos unas venas emisarias, que serían los que están representadas acá pequeñitas, que se ven esta pacificación acá pequeña, y el seno petroso superior a este nivel. Y senos sigmoides. Tenemos entonces los senos petrosos inferiores, que van a yacer en una hendidura entre la punta del peñasco y entre el clivus, y se van a extender, se van a dirigir hacia posterolateral a lo largo de la fisura petrooccipital, y van a presentar marcadas variaciones anatómicas, tanto en tamaño como en anastomosis y en la relación con los nervios craneales que salen por el foramen yugular. Generalmente terminan drenando en el bulbo yugular, y van a tener numerosos canales anastomóticos entre los senos petrosos inferiores, el plexo venoso basilar o del clivus, los plexos venosos vertebrales, el plexo venoso pterigoideo y las venas epidurales. Y en 2/3 de los pacientes la anatomía va a ser asimétrica. Tenemos el seno esfenoparietal, que va a ser una continuación de las venas meningias frontoparietales, y a veces también de la región temporal, acompañado de la rama anterior de la arteria meningia media. Y va a seguir en su recorrido la curva del ala menor del esfenoides, y va a tener 3 patrones típicos de drenaje. Puede drenar al seno cavernoso, o puede drenar al plexo pterigoideo a través de las venas emisarias basales,
o puede drenar hacia atrás a lo largo del suelo de la fosa craneal media, ya sea al seno petroso superior o al seno transverso. Tenemos los senos cavernosos, que como les mostré en las imágenes, pues al inicio de la charla, van a estar a los lados del cuerpo del esfenoides. La mayoría no va a ser un gran, pues en la mayoría de los casos no va a ser un gran canal único, sino que por el contrario van a ser numerosas venas pequeñas que van a dar lugar o van a formar un espacio irregular, que es muy trabeculado, que es compartimentado y que va a tener múltiples conexiones entre sí, y que se va a extender desde la fisura orbitaria superior hasta la punta del peñasco. Va a contener el segmento cavernoso de la arteria carótida interna y el nervio abducens. Los nervios 3, 4 y la división oftálmica del nervio trigémino se van a encontrar entre las capas durales de la pared lateral del seno cavernoso. Acá podemos entonces observar ese espacio del seno cavernoso, que serían estos espacios, pues esto que está acá como más coloreado azul. Vamos a tener entonces a este nivel el nervio oculomotor, tenemos el nervio troclear, este sería el nervio trigémino y este es el ápex petroso. Acá a este nivel vamos a tener entonces nuevamente ese nervio oculomotor. Acá tenemos el seno cavernoso, acá tenemos este seno petroso mayor drenando o llegando entonces a este espacio. Acá tenemos entonces la carótida. A este nivel, este sería el nervio óptico. Tenemos entonces la división oftálmica o la división pues, B1 del trigémino. Acá a este nivel tendríamos la fisura orbitaria superior, este sería B2 o la rama maxilar. A través del foramen rotundum, este sería B3 o la rama mandibular. Y este sería el espacio de la fosa media. Este es un corte coronal, donde acá vemos entonces los lóbulos frontales, acá tendríamos los lóbulos temporales cerebrales. Este es el espacio del seno esfenoides, a este nivel tendríamos la nasofaringe, acá tenemos la arteria carótida interna, acá tenemos entonces ya representado ese seno cavernoso con las conexiones con los senos intercavernosos, tanto anterior como posterior. Acá tenemos los nervios ópticos, acá tenemos la arteria oftálmica. El seno cavernoso, entonces, hacia anterior va a recibir las venas oftálmicas tanto superior como inferior y también el seno esfenoparietal. Hacia el lateral se va a comunicar con el plexo pterigoideo a través de venas emisarias que pasan por el agujero, por el foramen oval. Medialmente se van a comunicar entre sí con el contralateral por el seno intercavernoso. Recordemos entonces que este va a ser un seno circular que va a rodear la silla turca. Y posteriormente van a drenar los senos petrosos superior e inferior, que van a llegar entonces finalmente pues más posterior hacia el seno transverso y al bulbo de la yugular respectivamente. Y los senos cavernosos también se van a comunicar con el plexo venoso del clivus. Acá tenemos entonces una vista ya más posterior donde tenemos entonces a este nivel los senos sigmoides. Acá tendríamos entonces los senos transversos de ambos lados. Acá tenemos la vena cerebral interna, que la confluencia nos va a dar entonces la vena de Galeno. Acá a este nivel tendríamos entonces el seno recto. Este sería entonces el seno tentorial y este sería la confluencia de los senos. Este sería entonces una angiografía en fase venosa donde nos está marcando principalmente el seno sagital superior y miremos entonces esa relación que en la parte anterior, como les mencioné, va a ser más delgado y a medida que se va haciendo más posterior, se va haciendo también, digamos, como más aumento, pues con aumento en su diámetro. Y va a recibir entonces unas venas emisarias corticales que van a drenar también a este nivel. Acá entonces lo que nos está marcando estas flechas va a ser principalmente el seno cavernoso van a estar conectadas a través de la base del cráneo por un plexo profundo extracraneal que es a este nivel. Acá tendríamos entonces el seno sagital superior, acá tendríamos el seno transverso, seno sigmoides, el bulbo de la yugular. Acá tenemos entonces esa confluencia de los senos. Nos está marcando entonces acá a este nivel el seno recto que se ve pues digamos como ligeramente, con una ligera opacificación y acá tendríamos entonces
marcado la vena oftálmica superior. Este también es otra fase, pues otra angiografía en fase venosa, donde nos está marcando los senos sigmoides contralaterales. Acá tenemos entonces estos senos, los senos transversos, la confluencia de los senos. Tenemos entonces el seno occipital, que está aumentado de tamaño, pero normal en este caso. Acá tenemos entonces el plexo venoso del clivus, que es prominente en este caso. Acá ya tenemos entonces unos cortes anteroposteriores donde nos estamos mostrando cómo se da esa superposición y no se puede identificar claramente la parte anterior y la parte posterior, tanto del seno sagital superior como del seno sagital inferior. Pero acá estas flechas están marcando pues que la parte más delgada sería la parte más anterior y ya la parte más posterior con un mayor diámetro de ese seno sagital superior. A este nivel tendríamos entonces los senos transversos y los senos sigmoides. Acá tenemos entonces también en una vista anteroposterior, pero ligeramente oblicua, donde se puede observar mejor el seno sagital superior. Vamos a tener acá con esta flecha curva que se puede observar mejor el seno sagital inferior y el seno recto. Vamos a tener entonces acá a este nivel el seno transverso, y lo que nos está mostrando esta angiografía es que el seno transverso izquierdo va a tener una porción proximal que es atrésica y que la porción distal se va a formar por otras venas cerebrales como la vena de Trollar o la vena de la B, que van a reconstituir ese seno transverso izquierdo. Vamos a tener entonces unas variantes normales de los senos durales, como la ausencia del seno sagital superior, que se va a formar más posteriormente por la unión de algunas venas prominentes de drenaje cortical, como se puede observar acá en este caso, que la parte más anterior está ausente y se va a formar ya más hacia la parte media, hacia la parte posterior, a través de venas de drenaje cortical y de la gran vena de Trollar. En el 20% de los casos, el seno sagital superior se va a desviar más de 1 centímetro de la línea media, como es este caso, que se va a desviar hacia la derecha. Generalmente se desvía entonces hacia la derecha al descender por el hueso occipital para terminar en el inicio del seno transverso derecho, como es este caso. Y el seno transverso contralateral suele ser hipoplásico o puede estar ausente, como en este caso, o se puede formar a través de otras venas, como les mostré en la imagen anterior, o como es este caso también, que se va, digamos, como a desviar hacia la derecha, se va a continuar con el seno transverso derecho, pero el seno transverso izquierdo va a estar formado entonces por otras anastomosis, como la vena de la B. La asimetría de los bulbos y de las venas yugulares va a ser la regla y no la excepción. El bulbo yugular puede estar, entonces recordemos que puede estar acabalgado o que puede presentar una dilatación superior, formando entonces un divertículo yugular, y esto nos puede producir en el paciente una clínica de tinnitus pulsátil y se puede presentar clínicamente como una masa retrotimpánica de aspecto vascular. Como es en este caso que la flecha blanca nos está marcando un bulbo yugular, digamos como más prominente, o un divertículo. En esta imagen lateral se puede observar, y en esta imagen o en este corte anteroposterior también puede observarse la prominencia de este bulbo yugular. Las vellosidades aracnoideas o las granulaciones de Paccioni en el seno sagital superior, en el seno recto y en los senos transversos pueden ser muy prominentes y se denominan granulaciones aracnoideas gigantes y no deben confundirse con trombos, como en este caso, donde se pueden ver esos defectos como de llenado, esos defectos de represión, pero se trata de una variante anormal. Hay entonces ciertas anomalías de los senos durales que no me voy a extender en esto, son raras y la mayoría de veces se asocian con alteraciones vasculares o con malformaciones cerebrales congénitas, como en el caso particular de dos malformaciones, como la malformación de Chiari
donde vamos a tener una fosa posterior que es anormalmente pequeña, donde los senos transversos van a tener una posición descendida y el seno recto va a ser corto, o en la malformación de Dandy Walker, o quistes aracnoideos de la fosa posterior, donde el seno transverso, el seno recto, y el seno recto se van a insertar superiormente. Bueno, eso era lo que les traía para hoy. Hacer una aporte muy importante. Realmente de lo más complejo a nivel craneal, con retos quirúrgicos que no tienes cuenta. Desafortunadamente, muchas cirugías que vas a hacer con quirúrgicos no hacen estudios naturales de rutina. De las cosas que más vemos nosotros, y bueno, hemos tenido casos incluso de demanda, es de formas aparentemente con simples, factura lineal, no resulta que la competencia a veces de ciertos vasos orales o la comunicación grande de vasos diploicos que pueden llevar a un tronco, comunique a la parte intracraneal, que puede haber un proceso infeccioso superficial. Es decir, puede haber algo extracraneano que puede en un momento repercutir en la naturaleza intracraneal, por un tronco, por un proceso infeccioso. Y aquí tenemos un caso personal donde la predisposición una trombosis venosa. Y uno de los sospechas en el paciente no debe derivarse clínicamente. La hipertensión venosa que esto genera cuando hay un trombo en un seno, por una vena que va poco a poco obstaculizando su periodo de la vena no sé qué, como te cuentas, tú mencionas, a veces la anatomía hace que el drenaje venoso predomine más de un lado que el otro. ¿Qué casualidad que precisamente donde predomine puede haber una obstrucción? Entonces, cuando lleva a infartos venosos, y por eso cuando lo vemos, casualmente se ve en número que lo ven a casa de niños con un trauma, un accidente de tránsito aparentemente llegó a un grado muy bajo y el cáncer era normal. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando pues yo lo recibo ya después de varios días, cuando le hago un control, me doy cuenta del típico infarto venoso parcial y analizando veíamos una hipertensión efectivamente del sistema intestinal. Cosas que desde el punto de vista quirúrgico debemos saber qué venas podemos sacrificar y cuáles no. Ese es un reto porque no cuando estamos trabajando, especialmente en el seno dominante, entonces cuidemos cuando estamos trabajando sobre el trapézio, sobre el sigmoide, y uno sabe que puede tener cuidado. Nosotros con los sigmoides, por ejemplo, el tercio anterior del seno longitudinal superior, relativamente no está tranquilo si lo sacrificas, si te toca una mención, pero luego el tercio medio y el tercio posterior de tenemos que ser más cuidadosos. Con el estenoparietal, que es también variable, a veces puede sacrificar, a veces no. Con los petrosos, que tratamos también la mayoría de los casos de no sacrificar. El seno occipital, por ejemplo, sí. Los intertransversos casi siempre los sacrificamos en la mayoría de los casos familiares, nos toca quemarlo porque a veces incluso no es un seno, sino que es todo un presto que tú tratas de ir de otra manera cuando estamos en la cirugía de COVID y te lleva a la red, te asusta, de miércoles, ¿qué pasó? Abrimos el seno. Y resulta que es que también esa anatomía entre los senos intertransversos es muy variable. No siempre está bien, una comunicación lineal, sino cirugía mayor de cara, uno de los retos también es el control, porque no hay manera tan fácil. Cuando nosotros hacíamos lesiones de base grande, tenemos que quitar todo el maxilar superior, el sangrado en el preso profundo también es difícil de iluminatir, ahí también es preso, pero afortunadamente o las arterias pterigoideas también a veces cuando estamos hablando de ellos, también de esos sangrados de los profundos, le toca a uno como muy empaquetada y afortunadamente el empaquetamiento también funciona muy bien en cirugías grandes o cirugías de superioridad. Yo pienso que lo más importante es siempre pensar en que las venas, si tienen que hacer una cirugía muy grande, deben ser muy bien duradas. Si hay posibilidad de que vayan a sacrificar.
Eso que tú mencionabas, el tratamiento es una cosa compleja. Nosotros a medida que hemos ido avanzando, desde el punto de vista antográfico y el apoyo de los cirujanos endovasculares, nos hemos dado cuenta de que la anatomía venosa es muy variable. Es decir, antes tú pensabas que un seno era un seno, era una cavidad cubierta, era un tubo, pero resulta que a medida que la radiografía se ha hecho más fina tridimensionalmente, te das cuenta de que ya no es un tubo, sino que es un tubo lleno de un montón de cavéculas, como tú mencionas, que mantienen esa posición, pero que también esas cavéculas a veces hacen que sea más fácil que se acumule un trombo ahí, que sea más fácil que se estrenose por alguna razón, y eso hace que en un momento dado aparezcan síntomas. Nosotros vemos con frecuencia jóvenes que nos llama la atención porque de repente, por alguna razón que todavía no se sabe, empiezan a estrenosar un seno y empieza el síndrome de hipertensión cardíaca maligna. Entonces, pero bueno, entonces hay factores hormonales, no sé si hasta hay una acumulación de grasa en ese sistema. Entonces, a veces es una grasa que no es un tronco, es un émbolo de grasa, sino que es la acumulación también progresiva de grasa allí y puede llevar a una estenosis de un seno, procesos fibróticos, procesos infecciosos. Lo que estamos viendo hoy por hoy también son procesos infecciosos, incluso postraumáticos. Y eso es fundamental, es que uno celebra la vida de los enfermos y diagnosticar una trombosis de un seno, muchas veces cuando diagnostica ya también está listo. Pero con nosotros pues, es bien delicado la parte del seno sigmoide, el músculo yugular, el seno lateral y la confluencia de los senos, sobre todo cuando tenemos pacientes con de larga evolución, siempre cuando lo operamos encontramos, cuando realizamos el seno sigmoide, encontramos que el tejido que está sobre el seno es un tejido fibroso que con el tiempo va haciendo que se trombose el mismo seno, pero es algo crónico. Entonces, si le hiciéramos a estos pacientes de radiografía o angiorresonancia, encontraríamos que está trombosado el seno. Cosas diferentes cuando son eventos agudos, por ejemplo, por el catómato, no aumenta la cortical interna del sigmoide, le produce una sensoria posterior, ¿no? O una meningitis, que hemos encontrado pacientes con esas patologías. Otra cosa importante es que hay clasificaciones del área de nosotros, por ejemplo, del seno sigmoide, clasificaciones anatómicas, pero hay clasificaciones geográficas. Y muchos de nuestros abordajes tienen como límite o punto de referencia primordial el seno sigmoide. El sigmoideo, el reto sigmoideo, hasta para la colocación de los dispositivos de protección. O sea, por ejemplo, vamos a colocar un bombril y hay una técnica reto sigmoidea que Europa la utiliza y no tenemos en cuenta, o no se digo estudios geográficos, sino que al ojo. Y eso describe la técnica del seno de 4 pero sorpresa que encuentras, porque una cirugía ciega en la cual vas a presar pilas ahí y pum, hay el chorro. Y no tienen en cuenta la dominancia del seno. Entonces, una pregunta que para nosotros es importante, ustedes, por ejemplo, cuando tienen una lesión del seno dominante, ¿lo suturan en lo posible o lo emparejan? Bueno, por lo menos, cuando es una lesión del seno, se trata de colocar, hoy en día no tenemos tantas herramientas, colocar un parte, tratar con tiempo, el y esto, afortunadamente, pues no tenemos un espacio que sea trombosado a consecuencia de eso, que tratamos de encontrar. Reconstruir el parte de la madre suena muy bonito en los libros, pero hay un paciente sangrante. Cuando se rompe un seno, lo primero es mucha agua. Para que siempre se está trabajando sobre senos, de verdad tiene que estar investigando. Pero abundantemente, si el sangrado es grande, con más razón, agua, mientras se va decidiendo que se va a hacer. Después tenemos en tu abordaje, trabaja cerca músculo, pues con el músculo. Si da tiempo o dependiendo de cómo haya abierto la duramadre, bueno, si ya la abriste, pero cada uno en la craniostomía o en la abordaje óseo, no han preparado la duramadre tampoco. Entonces, siempre uno, dependiendo de lo que esté haciendo, ya prepara un geoform, ¿sí? Más o menos de cómo uno cree dónde está la disposición del seno y enseguida se abre, porque puede sangrarte una vellosidad, puede sangrarte el mismo seno directamente con una vena que esté tributando. Se coloca el geoform y sobre el geoform agua y un cotonoide para mirar lo que tirarse y que se pegue. Y lo otro que pueden hacer es que toman unos puntos durables para anclarlo, o sea, para llevarlo y ya. Con eso suele resolver.
Pero yo me acuerdo mucho porque en cancerología nosotros quitábamos todo en carcinomas de piel de cuero cabelludo, quitábamos todo eso y exponíamos tercio medio y tercio posterior de este, ¿no? Entonces van a hacer un plan de duramar de lado claro, no, entonces ponía un dientón enorme, una completa aparición y se lo traía de 12 como estamos hablando de seno expuesto más de 5 centímetros. Ahí sale un choque de raíz arterial, yo no, por el derecho. Mientras piensan lo que van a hacer, pero lo tienen ahí controlado. Pero la mayoría de los que no tienen un comentario no pasaban, no sé qué, no tienen cáncer, por el derecho. Entonces, sí, siempre nosotros cuando le damos un cariño al seno, que es siempre superficial, entonces los sagrados no me lo querían gustar. Solamente en un caso, en Cali, que estaba la residente operando el primer fresazo de llamar y el chorro llegó. Sí, eso. Y en el operatorio, pero nosotros no mandamos los pacientes a UCI, pero ustedes tienen conveniente con una lesión de seno, por lo menos seno sigmoide dominante, colocarle monitor al paciente y para UCI, ¿no? Monitor no necesariamente, pero es una vigilancia magnética. Una lesión, sospecha una lesión importante, particularmente hablando. Puede comprometer la vida del paciente. ¿Hay clasificación vale angiográfica de seno sigmoide? Yo no la he leído. ¿No hay? Bien. No me deja como quitar esa. Ya. Stop share, no. Y sale final. Y va